Hola, mi nombre es Soraya Cámara y trabajo en el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, donde gestionamos múltiples proyectos de cooperación internacional al desarrollo y también proyectos de aprendizaje-servicio. Además, soy parte de la Comisión de Aprendizaje-Servicio de la Universidad, desde donde gestionamos todo el programa Aprendizaje-Servicio de la UBU, desde la convocatoria, el apoyo de los docentes, el seguimiento de los proyectos, la evaluación. Durante esta sesión, que es la segunda parte, la segunda sesión de este curso de aprendizaje-servicio, lo que vamos a ver con detalle es cómo ir creando una propuesta de proyecto de aprendizaje-servicio y cómo ejecutarla y evaluarla. Las fases de un proyecto de aprendizaje-servicio es en concreto el título de la sesión. Bueno, primero de todo me gustaría señalar que realizar este proceso de forma detallada y clara y teniendo en cuenta todos los pasos que hay que seguir es fundamental para conseguir un buen proyecto de aprendizaje-servicio, para que no descompensemos la parte de aprendizaje de nuestro alumnado sobre el servicio que queremos hacer a la sociedad, al medio ambiente o al mundo en general. Al final, este diseño es parte del éxito de nuestra propuesta. Y es una forma también de garantizar que reconciliemos esa educación de calidad con el compromiso social que tienen que hacer instituciones como la universidad con el mundo, ¿no? Al final tenemos un mundo lleno de retos globales y es fundamental que desde las aulas también hagamos un esfuerzo adicional por llegar a apoyar e intentar contribuir de alguna manera a solucionar estos problemas globales. En concreto, vemos tres fases fundamentales de un proyecto de aprendizaje-servicio. Por una parte, y en primer lugar, sería fundamental realizar el diseño de la propuesta del proyecto de aprendizaje-servicio. Para ello hay 4 pasos fundamentales que vamos a ir viendo poquito a poco, pero os lo enumero rápidamente. Primero, ver desde la lógica en la que estamos interviniendo nosotros, es decir, definir quiénes somos docentes de la Universidad de Burgos, tenemos alumnado de distintas disciplinas y lo que nos gustaría es contribuir de alguna manera sobre la sociedad con la metodología aprendizaje-servicio. Bueno, en una segunda fase sería conveniente ver esa realidad a la que queremos atender, esas necesidades concretas que empezamos a detectar, para ver de qué forma lo podemos hacer desde nuestras asignaturas, desde nuestra docencia, desde los trabajos de fin de grado o máster o desde las prácticas curriculares del alumnado. Ver esa vinculación que puede haber entre una necesidad real y el tipo de intervención que podemos hacer desde nuestro aula. Siempre hay que ser congruentes y pensar que no son grandes proyectos, son proyectos de nuestro alumnado y que ese impacto social pues, puede estar limitado por múltiples causas. Entonces, bueno, también conviene ser no excesivamente ambiciosos en lo que queremos lograr. En una tercera fase sería necesario seleccionar la necesidad que queremos sobre la que queremos incidir y la entidad con la que nos gustaría colaborar. Y, por último, concretar todos aquellos aspectos que son necesarios para hacer un proyecto de aprendizaje-servicio. Al final hay que tener multitud de cuestiones en cuenta, las vamos a ir repasando un poquito durante esta hora, sobre todo para que nuestra propuesta esté bien aterrizada y consigamos tener un impacto real sobre nuestro alumnado y sobre la necesidad. En segundo lugar, y la segunda fase de un proyecto de aprendizaje-servicio sería la ejecución. En esta parte, como veremos, es fundamental el trabajo que estamos realizando con el alumnado porque se tienen que sentir partícipes de lo que estamos haciendo en el aula y tienen que ser finalmente también los protagonistas junto con los beneficiarios de la intervención, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante cuidar la coordinación entre las partes y cuidar una participación activa del alumnado. Y en último lugar, la evaluación. Que la evaluación, como veremos, es una evaluación multifocal porque no se centra solamente en el desempeño del alumnado en el aula, sino también en el tipo de intervención que estamos haciendo, la calidad, el impacto, también
nuestra propia autoevaluación, la evaluación de la organización con la que colaboramos. Ya veremos que hay que tener multitud de cuestiones en cuenta. En este sentido, también nos podemos decir que una buena evaluación de un proyecto de aprendizaje-servicio está llevando también a muchos docentes de la universidad a tener resultados de investigación. Entonces, bueno, pues este tipo de iniciativas también se puede extrapolar desde un ámbito de innovación docente hacia uno de investigación. Cuestiones que os podéis plantear a la hora de diseñar vuestro propio proyecto de aprendizaje-servicio. Ya para ir concretando y entrando en materia, vamos poco a poco viendo los pasos que hemos ido definiendo al principio. Bueno, en la fase 1, en el diseño de mi proyecto de aprendizaje-servicio, como decíamos, es necesario definir quiénes somos, ¿no? A veces lo miramos solo desde la óptica del docente que está visualizando este vídeo, es decir, yo soy un profesor, por ejemplo, de la Facultad de Derecho o de la Facultad de Económicas y tengo participación en una o dos titulaciones de grado y en una de máster. También lo que nos podemos plantear, por ejemplo, y saltando un poco el ámbito de áreas estancas, es buscar la colaboración entre docentes de distintas áreas o incluso de distintas facultades, que ya tenemos experiencias de aprendizaje-servicio de este tipo. Entonces, cuando vayamos construyendo la propuesta, si vemos que nuestra necesidad puede estar mejor atendida, si buscamos esa colaboración interdisciplinar, puede ser algo que nos planteemos y programar un proyecto en el que participen distintas titulaciones de grado, de máster, de distintas facultades. Entonces, bueno, como venimos diciendo, sería necesario aterrizar finalmente quiénes somos nosotros, sobre qué titulaciones de grado o máster estamos impartiendo docencia, qué número de docentes participan o tenemos previsto que participen en este proyecto de aprendizaje-servicio. En este sentido, es importante señalar que es conveniente ceñirse a los docentes que toman parte activa en el proyecto. Hemos visto proyectos de aprendizaje de servicio en la universidad que involucraban en torno a 15 docentes que no tenían participación activa en el proyecto. Entonces, es necesario justificar la función que está haciendo cada docente dentro del proyecto de aprendizaje-servicio. Es normal que si, por ejemplo, es un proyecto interdisciplinar, haya un mayor número de docentes. Y después, como tercera parte, en la parte de definiendo quiénes somos, sería bueno pues ir concretando si nuestro proyecto vemos que pueda tener más sentido trabajarlo desde una asignatura o desde unas prácticas curriculares, desde un proyecto de trabajo de fin de grado, de fin de máster, un poco a colación de la necesidad que tenemos que atender. Existe la posibilidad también de hacer este trabajo desde varias asignaturas y desde un trabajo de fin de grado. Por ejemplo, tenemos propuestas de estas características. Simplemente recordar que existen esos 4 marcos de actuación en la universidad. Después, ya más o menos sabiendo quiénes somos, tenemos que plantearnos qué queremos. Al final, ¿qué queremos? Queremos realizar un proyecto de innovación docente que tenga impacto sobre la realidad. Puede ser la realidad inmediatamente cercana a nuestro entorno o en el ámbito rural, o también podemos estar pensando en necesidades que están en el ámbito internacional y ir dando una vuelta y reflexionando en qué podemos hacer desde nuestra docencia para contribuir o paliar esas necesidades que empezamos a ver. Como venía diciendo, hay 4 modalidades de participación en el aprendizaje-servicio. Podemos encajarlo dentro de las actividades prácticas calificables que se hacen en las asignaturas. Es decir, que en vez de que mi alumnado, que normalmente está haciendo trabajos académicos para superar la asignatura de forma práctica, pues demos esa parte de la docencia vinculada a un trabajo práctico que esté relacionado con aprendizaje-servicio y que, por ejemplo, tenga el peso de la asignatura de un 30 o de un 40%, lo que nosotros estimemos. Lo que sí que es necesario y es imprescindible es que el aprendizaje-servicio siempre esté vinculado a un aprendizaje curricular. Por eso pueden ser actividades prácticas en las asignaturas, prácticas curriculares que estén dentro de los grados o de los másteres, proyectos de fin de grado o máster o cursos con reconocimiento de créditos.
En estas 4 modalidades son las que podemos plantearlo y, como venía diciendo, se pueden vincular algunas de ellas, es decir, plantear una actividad calificable en una asignatura de grado y, además de ello, vincularlo a un TFG y unas prácticas curriculares. Bueno, podemos ir buscando esa vinculación y también ir viendo la pertinencia de todos ellos, lo que nos aportan, ¿no? Desde ese punto ya más o menos vemos dónde nos encajamos y podemos ir planteándonos qué necesidad atender, ¿no? ¿Qué vemos en la realidad que a día de hoy sea necesario que podamos atender? Al final, si echamos un vistazo, creo que las necesidades sociales, medioambientales, económicas son tan amplias que hay tantos sectores en los que intervenir como ideas que se nos puedan ocurrir, ¿no? Por eso es importante también pensar desde la disciplina que estamos trabajando y darle una vuelta intentando vincular lo que nosotros hacemos en el aula con lo que pasa alrededor. Vale, hay esta necesidad, pero está muy alejada de mi docencia. Bueno, pues y quizá entonces ese no sea tu sector de intervención y sea conveniente que le des una vuelta para ir buscando un nexo más concreto con tu docencia. Luego también, si ya damos una vuelta a una necesidad concreta, véase, por ejemplo, el hambre en el mundo, pues quizá sea conveniente que nos alineemos con entidades que ya están trabajando en esto. Al final, si buscamos colaboraciones fuera, fortalecemos el tipo de trabajo que hacemos. Normalmente las entidades, la fortaleza que tienen es que están diariamente trabajando con esas necesidades, es decir, que pueden ayudarnos a aterrizar mejor la propuesta que estamos creando, ya que tenga un mayor impacto social. También tenemos que pensar que normalmente, al ser proyectos que están insertos dentro de nuestra docencia, en asignaturas, en prácticas, en TFGs, pues tienen una existencia temporal y el impacto que podamos hacer con, por ejemplo, una actividad práctica en el aula, está claro que no es lo mismo que un proyecto a largo plazo. Pero lo que sí que podemos también, y os comentamos, es que estamos viendo que los profesores que se animan a hacerlo un año suelen repetir. Y eso te permite que poco a poco vayas adaptando la intervención y que esté mejor aterrizada y vayas detectando necesidades que quizá en un principio no te planteaste y lo vayas aterrizando de forma más adecuada a lo que la entidad plantea y a lo que se observa en la realidad. También, aparte de que podamos contactar con entidades que están fuera, podéis contactar con los servicios universitarios que trabajan en el ámbito social y medioambiental. Estamos nosotras, que somos el Centro de Cooperación y Acción Solidaria en todo tema de migración, de cooperación internacional, pero también están las compañeras que son parte de la Comisión de Aprendizaje-Servicio, tanto Lourdes, que lleva la parte de acercamiento intergeneracional para trabajar con personas mayores, está Nati, que trabaja el tema de personas con discapacidad y el ámbito de diversidad en general, o está U Verde, con Luis al frente, que trabaja en el tema medioambiental. Nuestros servicios trabajan a diario con las organizaciones que están en terreno peleando por solventar muchas necesidades reales. Bueno, pues si aún así no tenéis claro dónde podéis intervenir o dónde aterrizar la idea que tenéis sobre una entidad concreta, podéis venir, solicitar nuestra colaboración y os ayudamos a aterrizar el proyecto para que tenga sentido. Igualmente, si viendo la realidad no os dais cuenta o no veis dónde puede estar vuestro foco de intervención porque creéis que vuestra disciplina está muy alejada, acercaros porque os podéis sorprender. Tenemos proyectos de toda índole y en casi todas las disciplinas, desde ingeniería agroalimentaria, ingeniería de la salud, ciencia y tecnología de los alimentos, ingenierías informáticas, o sea, que parece que el aprendizaje-servicio o el ámbito social siempre está muy vinculado a educación social, a psicología, enfermería, terapia ocupacional. Bueno, pues hay proyectos de toda índole, también de comunicación audiovisual o de historia. La cuestión es darle la vuelta y buscarle esa vinculación. ¿Por qué? Porque al final lo que vemos es que con este tipo de proyectos se enriquece la docencia, pero también se enriquece la realidad y al final es una forma de abrir la universidad hacia afuera y contribuir de alguna manera a tantas necesidades que estamos palpando en el día de hoy, ¿no?
Y lo que vemos es que tanto los docentes como los estudiantes están mucho más motivados al estar haciendo iniciativas que son reales y que sirven para personas reales que están afuera. Entonces, yo creo que eso es un buen punto de partida para decir, pues vamos a dar el salto y vamos a ver cómo podemos hacer algo también desde nuestra disciplina. Hemos ido pasando por el paso 1 y para el paso 2 ya estamos definiendo quiénes somos, observando la realidad. El paso 3 que nos quedaría sería elegir ya una entidad y una necesidad. Como bien os decía, podéis contactar con nosotras o buscarlo por vuestra cuenta y aterrizar bien esa necesidad para que se adecue a vuestra docencia y a vuestras asignaturas, a vuestra carga curricular. En este sentido, os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo se puede trabajar y cómo estamos haciendo estos 3 pasos de forma práctica. Os he traído un proyecto que lleva un par de años ya en la Universidad de Burgos y que es de una profesora coordinadora que es Sara Alonso, que es de la Facultad de Ciencias, concretamente del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Además de ella, como veis, hay otras compañeras de docencia que también son del área que colaboran con ella, porque como veis hay asignaturas de 3er y de 4.º curso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Veis que por un lado está la asignatura de dietética de 3er curso y por otro educación para la salud de 4.º curso. Y también han incluido un TFG. Como podéis ver, los proyectos de aprendizaje-servicio se pueden ir desarrollando a lo largo de la docencia en distintas partes de nuestro ámbito docente, ¿no? Y como veis está todo ubicado en el 2.º semestre, aunque es verdad que el proyecto de fin de grado se empiece a realizar ya desde el 1.er semestre. Esto hace que el proyecto tenga un carácter anual y que el trabajo que se hace con el TFG fortalezca las dimensiones o las actividades que se hacen en las asignaturas. Bueno, pues la realidad que ellas han detectado es que existe una malnutrición en grupos vulnerables en La Ceiba, en Honduras. Es decir, esto es un proyecto de aprendizaje-servicio vinculado a cooperación internacional. Estos grupos vulnerables son mujeres embarazadas, bebés lactantes y niños entre 1 y 5 años, que viene causado pues, por la pobreza, la falta de accesibilidad a recursos y a veces la mala toma de decisiones, es decir, falta de información o de formación sobre cómo llevar una nutrición adecuada. Esta idea de este proyecto surgió de la profesora porque venía colaborando con esta entidad que es la contraparte es Cáritas y el proyecto es Pronusa y trabajan en la promoción de la salud nutricional desde hace 10 años. La profesora Sara Alonso venía trabajando con esta entidad y mandando a multitud de estudiantes a hacer sus prácticas y sus trabajos de fin de grado allí. Pues ahora el paso siguiente que han dado es convertirlo en un APS, vincularlo a su docencia, meterlo en sus 2 asignaturas y un TFG y construir un proyecto de aprendizaje-servicio que lleva por título Educación para la prevención de la malnutrición infantil en los participantes del proyecto Pronusa. Es decir, que son las mujeres y los niños que participan en Pronusa los beneficiarios directos de este proyecto de aprendizaje-servicio. Bueno, pues como veis, ella ya ha dado los 3 primeros pasos que necesitamos para poder crear nuestra propuesta inicial. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no se nos ocurre una idea y decimos, vale, yo sé de dónde viene mi docencia, sé la carga docente que tengo, pero no se me ocurre qué puedo hacer? Bueno, pues otras alternativas de donde pueden surgir tus ideas es, por ejemplo, transformar un proyecto. Por ejemplo, esto es lo que ha hecho Sara. Ella ha cogido una propuesta de voluntariado, de acciones que también se hacían, por ejemplo, con TFGs, y lo ha convertido en un proceso de aprendizaje-servicio. Y luego también puede venir al revés, de una práctica docente que se hacía en el aula pero que no tenía un servicio muy claro, darle la vuelta para que al final se incluya el servicio. O sea, pueden venir desde actividades docentes o de actividades de voluntariado y vincularlo con el aprendizaje o con el servicio según la dimensión que falte. Otra estrategia muy fácil, copiar a otros. Al final el aprendizaje-servicio ya es una metodología que lleva muchos años.
Y hay proyectos de aprendizaje-servicio en casi todas las universidades. Al final, si hacemos un barrido un poco desde nuestro ámbito docente, lo que podemos ver es ejemplos, por ejemplo, desde Derecho Internacional Privado. ¿Qué ideas podemos hacer? Pues podemos buscar otros compañeros que están trabajando en otras universidades y copiar y adaptar esas propuestas que tienen por ahí. Al final son metodologías que sirven, simplemente podemos cambiar pues, la entidad beneficiaria o la localidad de intervención y ya es un buen proyecto de aprendizaje-servicio. Otra estrategia, si no se nos ocurre cómo hacerlo, unirnos a otros proyectos que ya existen. Ahora, a día de hoy, en la Universidad de Burgos ya tenemos 31 proyectos aprobados para el curso 25-26, es decir, que ya hay bastantes compañeros de casi todas las facultades que están ejecutando proyectos de aprendizaje-servicio. Si no se nos ocurre qué podemos hacer, siempre podemos buscar, rastrear este catálogo de proyectos que os he metido en la presentación y dependiendo de las disciplinas, pues ir viendo dónde nos sentimos más cómodos. Otra alternativa, ofrecer tus servicios. Por ejemplo, tanto a las organizaciones como a nuestros servicios. Podéis acercaros y decir, mira, yo es que soy profesor de física en la Facultad de Ciencias y no sé muy bien cómo hacerlo. Bueno, pues nosotras lo que hacemos es evaluar un poco los contenidos que barréis en vuestras asignaturas y las líneas de investigación que lleváis desde los TFGs, TFMs y le damos una vuelta y vosotros simplemente ofrecéis vuestros servicios. Bueno, pues ahí también podemos atender vuestras inquietudes. Y, por supuesto, mapear, ir aprovechando de recursos que vayan surgiendo, noticias, datos, incluso si veis que vuestro alumnado tiene unas aficiones claras que podáis aprovechar para fortalecer el proyecto. Por ejemplo, pues con los de comunicación, que si nos gusta la fotografía, bueno, pues vamos a darle una vuelta a estas aficiones que tiene el alumnado y cómo podemos aprovechar esa afición, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos proyectos de fotografía en Nepal, por ejemplo, visibilizando a las personas con discapacidad allí, o también han hecho un proyecto de fotografía aquí desde el grado de Historia y de Comunicación para visibilizar a las mujeres en la historia. Bueno, pues son intervenciones que han salido al visibilizar las aficiones del alumnado. En cualquier caso, una vez que ya tenemos estos 3 primeros pasos y ya sabemos más bien con qué entidad intervenir y qué necesidad atender, el cuarto nivel que tendríamos que llegar es a definir concretamente mi proyecto. El primer paso sería ya concretar el objetivo de aprendizaje y el objetivo de servicio. Es decir, es necesario que cuando construyamos un proyecto de aprendizaje-servicio estas dos cuestiones estén muy bien aterrizadas. En objetivos de aprendizaje es lo que al final queremos conseguir con el alumnado. El alumnado que adquiera ciertos conocimientos que están vinculados a nuestra titulación de grado o de máster y además a ciertas competencias. A veces tenemos esas competencias transversales que siempre vienen ahí en nuestros títulos de grado, de máster, pero que no los acabamos de trabajar. Bueno, pues el aprendizaje-servicio también es una metodología que ayuda a trabajar estas competencias transversales, de trabajo en equipo, trabajar por proyectos, flexibilidad, emprendimiento, gestión de conflictos. Bueno, pues ayuda mucho a la adquisición de este tipo de competencias. Y también tenemos que atender claramente al servicio que queremos contribuir, es decir, la acción solidaria que estamos finalmente consiguiendo. En este caso, por ejemplo, en el caso que hemos hablado de Pronusa, la idea sería proveer recursos humanos y materiales para promocionar la salud nutricional entre los beneficiarios del proyecto Pronusa, que como bien sabéis eran niños y mujeres que sufren malnutrición. Bueno, pues la idea es eso, que tengan recursos para que lleven una nutrición más adecuada en su vida diaria. Y, por otro lado, están los objetivos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que el alumnado de la Universidad de Burgos va a adquirir con este proyecto? Hay un aprendizaje teórico, por supuesto, siempre tiene que estar vinculado a la docencia. En el caso de Sara Alonso, su alumnado, lo que va a adquirir es los conocimientos que tienen que ver con el buen comportamiento en nutrición en población vulnerable. En segundo lugar,
la reflexión, que es súper importante trabajarla a lo largo de todo el proyecto. Es decir, ¿qué conocimientos más allá de lo teórico está adquiriendo nuestro alumnado? En este caso sería la sensibilización sobre los problemas nutricionales que hay en otras partes del mundo, porque a veces hay situaciones que aquí quizá en nuestro contexto más próximo ya están superadas, pero que en otras partes del mundo todavía requieren atención. Y luego las competencias que ella está trabajando. En su caso, lo que menciona en el proyecto es que trabajan las competencias de buscar e interpretar datos, transferencia del conocimiento, aprender que la nutrición es un factor clave en el bienestar del ser humano, el trabajo en equipo. Bueno, como veis, son muchas competencias que se tienen en cualquier titulación de grado o máster. Además de nuestros objetivos de aprendizaje y de servicio, como ya veníamos diciendo, hay una serie de cuestiones que tenemos que definir en nuestro proyecto. Parte de las que ya aparecen en esta presentación lo hemos comentado en la fase 1, que es la entidad, el ámbito de actuación, si por ejemplo estamos trabajando con mayores, con discapacidad, con diversidad LGTBIQ+, con mujeres, o en ámbito medioambiental, o en ámbito de infraestructuras, de inserción sociolaboral. Bueno, pues hay multitudes de ámbitos de actuación que podemos abordar. Después, en este proyecto de aprendizaje-servicio, es necesario que justifiquemos la necesidad que estamos abordando. ¿Por qué estamos abordando esta necesidad y no otra? Está claro que si hay una entidad por detrás que nos está diciendo que esa realidad es vigente y que de verdad necesitamos un esfuerzo adicional sobre esa cuestión en concreto, nuestra justificación es mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, intentad en la medida de lo posible que la entidad también participe en la detección de las necesidades. Y si podéis hacer una vinculación directa sobre los objetivos de desarrollo sostenible, pues muchísimo mejor, porque así se ve dónde está alineado vuestro proyecto con la agenda internacional que tenemos entre manos. Siguientes puntos. Titulación de grado o máster desde el que estamos trabajando, la modalidad, si vamos a meter actividades curriculares en asignaturas, TFGs, TFMs, prácticas, después los docentes que formamos parte, el servicio que queremos realizar y el aprendizaje que se va a llevar nuestro alumnado. Estos son un poco los pasos, o sea, los puntos que ya teníamos más o menos planteados desde que hemos iniciado esta presentación. Bueno, ¿y cuál es la segunda parte que también tenemos que plantearnos? Pues nos tenemos que plantear el peso académico si, por ejemplo, lo estamos vinculando a asignaturas. ¿Va a ser un 20% de una actividad práctica, un 40%, un 50%? ¿Va a ser una actividad obligatoria o va a ser una actividad voluntaria? Es decir, el alumnado, por ya formar parte de tu asignatura, tiene que sí o sí participar en el proyecto de aprendizaje-servicio o puede decidir entre dos opciones. El decidir entre dos opciones es más carga docente, pero también es cierto que da a los alumnos la libertad de escoger su participación. Otra cuestión que podemos pensar es que quizás si es un proyecto novedoso que no se ha realizado con anterioridad, el alumnado no va a tener el feedback de otros años de alumnos que ya han participado y que pueden trasladarles la motivación por participar en un proyecto de aprendizaje-servicio. Entonces quizá no sería una mala idea que si es un proyecto novedoso lo planteemos como una actividad obligatoria y que en ediciones posteriores, según el proyecto se vaya estabilizando, nos pasemos a la modalidad voluntaria si es que así lo consideramos oportuno. Siguiente aspecto a tener en cuenta, tenemos que desarrollar las actividades que vamos a plantear tanto para organizar el proyecto como para ejecutarlo, ¿no? Estas actividades nos referimos desde la coordinación con las organizaciones al tipo de actividades que voy a hacer en el aula para conseguir atender a ese servicio que nos estábamos planteando. ¿Qué dinámicas vamos a hacer en el aula? ¿Qué trabajo va a tener que hacer el alumnado y va a ser el resultado o producto que vamos a entregar al finalizar? ¿Va a ser algo tangible? ¿Van a ser intervenciones con el colectivo? ¿Vamos a hacer un asesoramiento técnico? ¿Vamos a hacer un proyecto que entregamos a la organización? ¿Materiales docentes? ¿Van a ser resultados de investigación? Bueno, pues podemos
plantear el tipo de actividades que vamos a hacer, cómo organizarlo y luego cómo nos coordinamos con todas las partes. Es importante también que no nos olvidemos de meter algún tipo de actividad de difundir lo que estamos haciendo, porque tan importante es lo que hacemos como saber contarlo afuera y contar el impacto de lo que estamos haciendo, ¿no? Y además de eso, celebrarlo. ¿Por qué es importante celebrarlo? Porque es cuando el alumnado toma conciencia del aporte que ha hecho a la sociedad o a la necesidad social o ambiental que está abordando. Entonces, en las actividades hay que tener en cuenta las que son organizativas, las que son de ejecución, las que son de difusión y las de celebración. No nos olvidemos de todas estas partes. En siguiente punto sería las tareas, ¿no? ¿Qué tareas voy a desempeñar yo como docente? ¿Qué tareas tiene que desempeñar la entidad que forma parte del proyecto? ¿Y qué tareas va a desempeñar mi alumnado? En este caso tenemos que definir bien cuál es su participación. Súper importante, lo que nos suele pasar, y es bastante frecuente, es que este tipo de cuestiones, tanto las actividades como las tareas, a veces no queden bien definidas. Y cuando nosotras revisamos los proyectos a la hora de su aprobación en la Comisión de Aprendizaje-Servicio, tengamos dificultades para entender lo que se quiere hacer y el resultado final de la intervención. Entonces, bueno, cuanto mayor detalle podáis dar en estas dos cuestiones, más va a facilitar el aterrizaje de vuestro proyecto, la coordinación con las partes y también el seguimiento y la evaluación que realizamos desde la Comisión Aprendizaje-Servicio. Igualmente, cuando estamos con nuestras actividades y tareas, no nos podemos olvidar de la parte de la reflexión. Es súper importante hacer partícipe al alumnado del problema real que estamos abordando. Si no conseguimos hacerles partícipe, lo que puede pasar es que la motivación del alumnado no exista o vaya decayendo con el tiempo. Entonces, hacer una actividad inicial de reflexión crítica en la que puedan ser partícipes y conocer la realidad de primera mano. Quizá pueda ser, por ejemplo, invitando a la entidad con la que vamos a trabajar para que nos exponga cuál es la situación, o haciendo dinámicas en clase, o haciendo investigación sobre un problema concreto. Bueno, pues esto es súper importante para que el alumnado se motive y vea el sentido que tiene trabajar por un proyecto así. Y luego también a lo largo del proyecto, no solo necesario al principio, también es necesario, según vamos desarrollando la intervención, quizá ver si por ejemplo, materiales que estamos generando o la intervención que estamos realizando es pertinente para la entidad y para la necesidad que queremos atender. Y luego también, para realizar una evaluación y tener un mayor impacto. En la parte final es necesario que los alumnos y las alumnas conozcan el impacto real que ha tenido su proyecto, cómo lo valoran las distintas partes, los beneficiarios, la entidad, de qué forma han construido para que la realidad de esas personas o la realidad medioambiental haya mejorado tras su paso y tras su participación en el aprendizaje-servicio. Esta es la forma de cerrar bien un proyecto y hacer que la gente se sienta reconfortada con el trabajo que ha realizado. Y luego, otra cuestión clave es también la evaluación. No solo hay que celebrarlo, hay que hacer ese proceso de reflexión crítica, sino también evaluarlo desde la óptica de ver cuál ha sido el impacto real de mi proyecto, cómo lo podemos mejorar, cómo hacer que para otro año pues esta cuestión quizá la tengamos que solventar, o aquí ha habido deficiencias organizativas, o no nos hemos coordinado bien con la entidad, o el alumnado ha ido cayendo en motivación a lo largo del proceso, o los beneficiarios finalmente no han palpado de primera mano el resultado de lo que estábamos haciendo. Bueno, pues entonces podemos ir dando vueltas a la intervención, ¿no? Y si no solo lo hacemos un año, sí que nos animamos a hacerlo durante más cursos académicos, podemos ir dándole vueltas a nuestro proyecto. En los años que llevamos de convocatoria en la UBU, desde el 2019, hemos visto como la mayoría de los proyectos han repetido, porque vemos que hay mucha motivación, pero además de repetir, estos proyectos suelen ir mejorando, incluyendo mejoras a lo largo de los cursos, cosas que se van detectando con el ir y el venir, la coordinación.
incluyendo otras disciplinas, haciendo proyectos más ambiciosos. Bueno, al final, quizá cuando una persona empieza puede decir, "Buah, pero es que esto parece muy, muy complejo". Bueno, pues quizá podemos empezar por una intervención pequeñita, voluntaria, obligatoria en una asignatura y luego ir involucrando a más asignaturas o a otras titulaciones de grado. Bueno, podemos ir planteándolo como queramos y cuán ambiciosos queramos ser con nuestra intervención, ¿no? Aparte de la evaluación, es súper importante tener un cronograma claro de cuándo vamos a hacer todas estas actividades y todas estas tareas, porque ayuda a todas las partes, tanto a los estudiantes como a los docentes, como a los beneficiarios finales de nuestra intervención, véase beneficiarios o entidades, me da igual. Con este cronograma claro, aunque luego esto pueda variar en el tiempo de acuerdo a las necesidades que vayamos viendo, conseguiremos que todo el mundo tenga claro qué se espera de ellos, ¿vale? Y por último, será necesario también incluir un presupuesto. Nosotras aquí en la Universidad de Burgos tenemos una convocatoria de aprendizaje-servicio que trata de paliar estos pequeños gastos que suelen ir surgiendo en los proyectos. Sí que os podemos decir que los gastos no suelen ser demasiado amplios. La mayoría de las intervenciones lo único que requieren son de pequeños materiales que hay que financiar, materiales de difusión, invitar a participantes o conferenciantes al proyecto. Bueno, estos gastos se pueden suplir. Y se pueden incluir como presupuesto. Entonces, bueno, nos lo podemos plantear. Sí que es verdad que os podemos decir que a día de hoy el presupuesto a solicitar no es demasiado amplio, pero bueno, lo podemos plantear ahí. Entonces, ¿qué errores solemos detectar en las intervenciones que nos llegan y en los proyectos que nos llegan? Vemos muchas propuestas de aprendizaje-servicio que confunden necesidades educativas de su alumnado con necesidades sociales. Tenemos que tener claro cuando lo que estamos abordando es una necesidad formativa del alumnado o una necesidad social. Una necesidad educativa puede ser que los estudiantes no estén sensibilizados, pero quizá tengamos que darle vueltas en cómo hacer eso sea una necesidad de aprendizaje y atender a un problema adicional que esté fuera de las aulas. Además, suele ser también bastante frecuente que haya docentes que nos planteen actividades de clase como aprendizaje-servicio. Entendemos que haya prácticas del aula que se puedan asemejar al aprendizaje-servicio, pero no podemos dejar el servicio de lado si queremos hacer un buen proyecto. Entonces, tenemos que plantear las dos patas, el aprendizaje y el servicio. Y luego, otra deficiencia, como os he mencionado antes, es la escasa definición. Nos suele pasar mucho que no tengamos claro el tipo de tareas que se va a hacer en aprendizaje-servicio, el cronograma, las actividades que se van a desempeñar y por eso no podamos llegar a entender el impacto que vaya a tener este proyecto de aprendizaje-servicio. Por eso os pedimos que seáis lo más o que detalléis al máximo posible esta apartado. Y después tendemos a confundir los objetivos de servicio con aprendizaje. Eso también es un error bastante habitual. También frecuente, pues olvidar recursos necesarios. A veces no nos damos cuenta que para llegar a ejecutar nuestro proyecto y hacer un buen servicio se nos olvide plantear gastos presupuestarios o contar con entidades o tener socios de la mano que nos ayuden a hacer nuestro proyecto. Otro error frecuente es pensar que solo lo haremos mejor. En general, lo que hemos visto es que los proyectos que se fortalecen con una buena red de asociaciones, entidades o fundaciones que estén por detrás son proyectos que están mejor aterrizados, que tienen mayor impacto y que al final son más tangibles, ¿no?, sobre la realidad que atienden. Otro error frecuente suele ser complicarnos la vida. Complicarnos la vida en múltiples cuestiones, pero lo que os podemos recomendar es que si sobre todo estáis planteándoos una primera intervención, no os liéis a ser demasiado ambiciosos con docentes, con disciplinas, con multitud de entidades, con multitud de necesidades. Ir poco a poco, meter alguna actividad, por ejemplo, práctica en una asignatura y luego ya tendréis tiempo
de ir ampliando el proyecto a lo largo que van pasando los años. Y luego otro punto bastante frecuente de error es no contagiar interés. Al final es fundamental que el docente traslade esa motivación por el proyecto a su alumnado. Es la forma que conseguimos que participen y que participen activamente y vean el sentido de lo que se está haciendo, porque si no, pues eso, al final no están motivados por la necesidad que se está atendiendo. Bueno, aquí en tareas, para que vierais un ejemplo, os he puesto el caso de Pronusa, que venimos comentando desde el principio de la intervención, para que veáis el tipo de tareas que pueden hacer tanto los docentes como los estudiantes de los distintos cursos. Como veis, los docentes se encargan sobre todo de la coordinación con la entidad local y con el alumnado, de supervisar la recopilación de datos en el TFG, porque lo que plantea este proyecto es que inicialmente va una persona a Honduras, recopila los datos nutricionales y evalúa los datos y crea recomendaciones de tipo nutricional. Bueno, pues la docente también se tiene que hacer cargo de esta supervisión, ¿no? Y luego evaluar los datos, evaluar a los estudiantes, al proyecto, organiza las actividades de reflexión, de difusión, de celebración. La verdad, y no os voy a engañar, o sea, la carga de trabajo de las personas que forman parte de los proyectos de aprendizaje-servicio es superior a una persona que decide no hacer este tipo de intervenciones en el aula, en su aula. Pero también os podemos decir que la compensación por ello es bastante significativa. De hecho, muchos docentes nos han llegado a decir que se han vuelto a reenamorar de la docencia gracias a este tipo de proyectos. Entonces, bueno, creo que es un comentario bastante significativo por si todavía tenéis dudas de si entrar o no entrar, ¿no? Y luego aquí os planteo un poco las tareas que se pueden desempeñar, pues eso, los estudiantes del TFG pues estaban tomando los datos y creían las recomendaciones iniciales. ¿Cómo se coordina esto con el tercer curso y cuarto curso? Pues como sabíais, son 2 asignaturas de segundo semestre, pues uno, los de tercer curso, que son los de menor nivel, evalúan los datos y seleccionan los temas y empiezan a crear una serie de recomendaciones. Esta serie de recomendaciones las retoman los de cuarto curso, que ya hacen propuestas más aterrizadas y difunden las recomendaciones sobre la población local. Entonces, como vemos, dependiendo del nivel del alumnado, el tipo de tareas puede ser más demandante o menos demandante. Igual que se señalan las tareas, también hay que enfatizar en este proceso de reflexión crítica. Como veis en el proyecto de Pronusa, al inicio se plantea una reflexión inicial sobre los riesgos con hábitos nutricionales pobres en contextos vulnerables, con el caso específico de Honduras y diferencias con otros contextos locales para que nos demos cuenta de las diferencias que existen. Esta actividad de reflexión la hacen los propios docentes. Entonces, bueno, aquí ya se está atendiendo tanto a la reflexión crítica como al aprendizaje de los conceptos que nos estábamos planteando en el proyecto. Como reflexión 2, la profesora Sara plantea una segunda reflexión que va vinculada a cómo la industria alimentaria puede contribuir a paliar estas necesidades nutricionales en el contexto hondureño, y en la actividad 3 se hace el seguimiento de los materiales, viendo qué necesidades hay, qué dificultades hemos encontrado para adaptarlos al contexto en el que estamos aterrizando nuestros materiales para una mejor nutrición. Y luego en la actividad final 4 se hace una reflexión final con la propia entidad y las personas beneficiarias, con la idea de evaluar el impacto. Como veis, las entidades también son protagonistas del proyecto y los propios beneficiarios, y es necesario esta vinculación para que el alumnado entienda el impacto y el sentido de su trabajo. Entonces, es fundamental que los alumnos se sientan partícipes en todo el proyecto, y además sería conveniente que esta participación vaya aumentando con el paso de tiempo. Entonces, quizás en un proyecto de primera edición el alumnado aprenda sobre el problema, pero intente dar respuesta a esta necesidad, pero poco a poco pueda ir ampliando la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones de qué tipo de intervención hacer,
cómo diseñarlo, organizar tareas y actividades que a ellos también les apetezcan y que tengan sentido con el proyecto. Hacer actividades también por su cuenta, no solo lo que los docentes les piden dentro del aula, sino que quizá puedan también ampliar el proyecto y el tipo de actividad planteada, y tomar parte en la evaluación. También es importante que no solo se sientan evaluados, sino que evalúen ellos también el proyecto, vean el sentido de lo que se está haciendo, si han tenido impacto, que ellos conozcan los resultados de su trabajo. En la teoría de aprendizaje-servicio se ven 3 modalidades de participación, y dependiendo de las competencias o de las tareas que les asignemos al alumnado, podemos ubicarnos en una u en otro nivel. Hay una parte más receptiva, en el que el alumnado simplemente resuelve una necesidad que le planteamos ya más o menos trazada, o sea, es decir, es el docente que ha detectado la necesidad, ha diseñado el tipo de intervención que se quiere, y el alumnado simplemente recibe la información y ejecuta las actividades para atender a la necesidad. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de participación? Pues que el alumnado lo tome como una obligación y que sienta poca motivación. Entonces, bueno, según vaya madurando nuestro proyecto, quizá al principio tengamos que estar en una modalidad receptiva, pero poco a poco que ellos sientan que van tomando decisiones. Entonces podemos ir a una modalidad colaborativa, en el que el alumnado ya reflexiona sobre la necesidad y le va dando vueltas a ver cómo solucionarla, ¿no? ¿Qué riesgos existen en este punto? Pues que, por ejemplo, el proyecto o la propuesta de cómo solucionarlo no esté bien aterrizada y no tenga un impacto social claro. Bueno, creo que aquí también es parte de la labor del docente para ir guiando bien y que al final tenga un buen impacto social, pero bueno, son los riesgos, ¿no? Y luego, una tercera modalidad de participación es la impulsora, es decir, que ya el alumnado no recibe una necesidad clara con una metodología de actividades a realizar, sino que ellos deciden las necesidades y el tipo de actividades que van a hacer. ¿Qué riesgos existen? Pues, por ejemplo, no atender problemas reales, ¿no? Que ellos hayan diseñado un problema que no existe en la realidad. Bueno, esto, por ejemplo, se puede solucionar metiendo a entidades que les ayuden en este proceso de selección de necesidades, y así también solventamos estos riesgos. Lo bueno de esta modalidad impulsora es que al final el alumnado se siente mucho más partícipe de lo que están realizando. Este tipo de participación se puede ir entrenando, entonces podemos ir planteando un proyecto más fácil y poco a poco, con el paso de los años, ir incluyendo dificultades y que ellos tomen parte más activa en los procesos de decisión. Igualmente se puede ir alimentando la motivación o reforzando habilidades sociales, de trabajo personal y en grupo, que eso es lo que facilita que puedan ser más partícipes en la detección de necesidades. Y, por supuesto, el acompañamiento de los docentes, que claro, esta participación es más activa si el docente está de forma más cercana. Bueno, pues más o menos hasta aquí ya tendríamos un poco diseñado nuestro proyecto de aprendizaje-servicio, ¿no? Ya tenemos un poco todas las cuestiones que son necesarias a la hora de plantear un proyecto para presentarlo, por ejemplo, a una convocatoria. Os podemos comentar, como decía antes, que nosotros en la Universidad de Burgos tenemos una convocatoria de aprendizaje-servicio que sacamos de forma anual desde febrero a abril de cada año, y que ahí podéis plantear vuestros proyectos. ¿Para qué? Pues por una parte, para que se visibilice lo que estáis haciendo; por otra parte, para que se reconozca tanto al alumnado como a los docentes vuestra docencia, vuestra implicación por este tipo de iniciativas; y por último, pues también para apoyar en esos pequeños gastos que puedan surgir en la intervención. Es verdad que el presupuesto, como decía, no es muy elevado, pero bueno, quizá ayude a sufragar esos gastos que van surgiendo. Las propuestas se presentan de febrero a abril de cada año para ser ejecutados en el curso siguiente. Entonces, pues ahora, si os vais planteando vuestro proyecto, ir ubicándose en tiempo para poder presentarlo con tiempo y así tenerlo aprobado para ponerlo en marcha en la edición futura.
¿Qué os puedo decir que valoramos mucho desde la Comisión de Aprendizaje-Servicio? Pues, por ejemplo, valoramos que la entidad participe en la identificación, es decir, que no sea un proyecto que vosotros como docentes hayáis visto solos, sino que haya una entidad por detrás que os esté diciendo que eso es real y que esa necesidad existe. También valoramos los objetivos bien definidos. Hay veces que hay objetivos generales o específicos, sobre todo los generales, que son muy ambiciosos o están mal aterrizados, o como decíamos, que eran objetivos de aprendizaje y no objetivos de un proyecto de aprendizaje-servicio, que eso sí que hay que discernir. Como veréis, en el formulario que nosotros entregamos hay espacio para todo, para los objetivos de aprendizaje y para los objetivos de servicio y los del proyecto en general. Después, es necesario tener una metodología clara, con actividades bien detalladas, tareas repartidas, un cronograma claro. Cuando esto está bien definido, nosotras tenemos mucho más claro el impacto final del proyecto. Cuando aquí falta definición es cuando no tenemos claro y probablemente el proyecto sea menos valorado. Entonces, bueno, hay que ponerle un poco de mente en esta parte. También tenemos en cuenta de forma positiva que el proyecto sea de carácter interdisciplinar, porque hemos visto que las experiencias interdisciplinares son súper constructivas para salir de nuestra zona de confort y ponernos a trabajar entre disciplinas que a veces no tienen nada que ver. Y os invitamos a hacer esto, ¿no? Tenemos proyectos desde historia y comunicación a terapia ocupacional con ingeniería de organización industrial, así como de pronto porrazo que se me ocurre, pero seguro que le damos más vueltas y más salen. Psicología con educación, distintas facultades trabajando juntos. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Ponernos juntos a trabajar por problemas que hay fuera. Luego, se valora también un nivel alto de participación cuando son proyectos de modalidad impulsora, que ya hemos hablado, y que las actividades ayuden de forma clara a lograr el aprendizaje y el servicio. También que haya un proceso de reflexión durante todo el proyecto, no solo al inicio. Es importante cuidar esta cuestión a lo largo de todo el proyecto. Y luego, si se tienen actividades planteadas de difusión que vayan más allá de lo que se hace en el aula, también se valora de forma positiva. Y una evaluación clara, con unos instrumentos claros, también son necesarios para recoger todos esos datos de todo el trabajo que hemos realizado y seguir trabajando para que el proyecto tenga un mayor impacto y esté bien definido. Después, tenemos en cuenta que el presupuesto sea coherente, es decir, que sabiendo que la convocatoria de la UBU no va a financiar grandes costes, también es importante saber que no se financian, por ejemplo, participaciones en congresos y que lo ideal es financiar gastos reales del proyecto, no, por ejemplo, bienes o equipos que van a quedar para mi departamento, ¿de acuerdo? Y luego que sepáis también que hacemos una valoración para proyectos que se hacen en el ámbito rural, también en países empobrecidos. ¿Por qué? Porque la idea es movernos un poco de nuestro entorno más próximo para ir ampliando el impacto y atender otras necesidades que al final pues, los ámbitos rurales suelen ser los grandes olvidados. Y luego también, por supuesto, proyectos de duración anual. Esto en el ámbito presupuestario también lo tenemos en cuenta porque entendemos que tienen un mayor número de gastos. Bueno, pues ahora que ya hemos visto toda la parte de diseño del proyecto, tenemos más o menos claro cómo hacerlo, vamos a repasar un poco rápido la parte de ejecución y de evaluación, que son las dos fases finales. En la parte de ejecución, ¿qué cuestiones hay que tener claras cuando ya he presentado mi proyecto a la convocatoria, me lo han adjudicado y tenemos que ponerlo en marcha? Bueno, pues tendremos que retomar nuestra propuesta que ya hemos presentado y que nos han aprobado e iniciar esa coordinación con la entidad y ir organizando las actividades que nos hemos planteado. Súper importante es hacer una buena coordinación y hacer partícipes a los alumnos desde un principio. De esta forma lo podemos ir poniendo un poco todo en marcha. En este sentido, como decía, hacer partícipes a los alumnos es prepararles, ¿no? Prepararles para el tipo de intervención que van a hacer. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, motivándolos a través de la reflexión crítica
investigando sobre el tema, trayendo a unos ponentes a nuestro aula que nos hablen sobre la necesidad concreta que vamos a abordar, por ejemplo, trayendo a estudiantes que han participado en otras ediciones y que nos puedan contar también su experiencia, es una forma también de motivarlos. Incluso generar espacios en los que ellos puedan dar ideas de cómo abordar las necesidades que nos vamos planteando. Bueno, pues este proceso de preparación con el alumnado es lo que nos puede dar que ellos se motiven más y que el proyecto vaya más rodado. Incluso preguntarles directamente qué puedo aportar, qué me gustaría aprender en este proceso que llevamos. Después, sería súper importante hacer una clara distribución de las tareas, qué va a hacer cada grupo de alumnos, qué actividades va a ejecutar, cuándo, en qué tiempos, con un cronograma claro y en cuáles va a estar la entidad parte. Y, por ejemplo, si vamos a hacer intervenciones sobre la entidad, pues que la entidad esté preparada para ello, que estén receptivos. Al final vamos a evitar que haya confusiones o mala organización y que quizá una buena coordinación con una organización nos puede evitar que se nos rompa un convenio, ¿no? O que haya malos entendidos. Y luego no se nos puede olvidar tampoco que en esta fase de ejecución tenemos que ir aplicando todas las herramientas de evaluación que nos hemos planteado en la propuesta. Es decir, que si nosotros vamos o queremos hacer, que suele ser bastante frecuente, pues el cambio de adquisición de conocimientos y de competencias en el alumnado, hacer un test, pretest y posttest. Bueno, pues tenemos que recordar que hay que hacer estas actividades a lo largo del proyecto para que luego no lleguemos en la parte final y no lo tengamos realizado. Y ya por último, estamos en la parte de evaluación y cierre, que en esta parte es súper importante hacer esa reflexión final con el alumnado, como veníamos diciendo, y ir retomando todo lo que han hecho. ¿Para qué? Para que puedan sentirse realizados del trabajo bien hecho. Y también para celebrarlo. Esto va vinculado con la 2. Al final, cuando retomamos esos resultados, las personas se sienten empoderadas y valoradas. Y esto también conviene celebrarlo con la entidad, es decir, que la propia entidad te cuente, o los beneficiarios, si es posible, te cuente lo que hemos contribuido, lo que ha cambiado, o de cómo hemos mejorado, por ejemplo, la vida de las personas con las que estamos trabajando. Después, también es importante difundir la experiencia. Si ya tenemos unos resultados claros, pues plantear distintos canales de difusión, hacer notas de prensa o por redes sociales. Para estas cuestiones, por ejemplo, pues también estamos los servicios universitarios, que podéis tirar de nosotras, o el gabinete de comunicación de la propia universidad, o se pueden plantear noticias en los medios aledaños. Bueno, pues plantearlo un poco cómo difundir y luego evaluar el proceso. Y más si queremos repetir la propuesta, entonces ver cómo queremos ir dándole vueltas y mejorando en el proceso. Solo por mencionarlo, porque esto creo que mi compañera Lourdes lo ampliará en la parte 5, en la sesión 5 de este curso, pero mencionar que en la parte de la evaluación es súper importante hacer una metaevaluación, es decir, no solo tenemos que evaluar a nuestros alumnos como que fuera una actividad del aula, sino que tenemos que evaluar el proyecto en general, pero también tenemos que evaluar a la entidad y el trabajo que se hace en red, autoevaluarnos a nosotros mismos, que también es importante, ¿no? Ver cómo me he sentido yo en el proyecto, ver qué cuestiones puedo mejorar, ver qué cosas hay que solucionar porque no lo hemos hecho de la forma adecuada, y luego también ver el impacto del servicio que hemos realizado. Bueno, pues estas serían como las 5 patas que más o menos tendríamos que evaluar en una buena intervención de aprendizaje-servicio. Para ello hay multitud de herramientas. Aquí os hemos planteado algunas, pero seguro que las podemos ampliar. Lo importante es que ya desde la propuesta lo tengamos más o menos claro, porque al ir ejecutando y realizando la evaluación final, si no, no vamos a tener todos los datos necesarios para luego, por ejemplo, si queremos extraer aprendizajes e innovar el año siguiente, o quizá plantearnos algún resultado de investigación, plantearlo como un artículo, o cuestiones que pueden estar vinculadas ya con vuestra pata de investigadores y no solo de docentes. Entonces, bueno, estos aprendizajes y este tipo de intervenciones como la APS da mucho juego en ese sentido. Con este recorrido habríamos terminado todo lo que son las fases de un proyecto de aprendizaje-servicio,
quizá hay alguna cuestión que se puede pulir más y que creo que va a ir más detallada en las sesiones que vienen a posteriori, pero por si acaso os dejamos aquí nuestros datos de contacto, son de la Comisión de Aprendizaje Servicio, por si tenéis alguna duda o cuestión. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que sea de vuestro interés.